Dicen que nunca entras dos veces al mismo río, y lo inquietante no es la frase, sino lo que implica. Si eso es cierto, entonces todo lo que crees estable, tu vida, tus relaciones, incluso quién eres, ya cambió mientras escuchabas esto. Heráclito lo entendió hace siglos. Nada permanece. Todo está en movimiento, incluso cuando parece inmóvil. Mira a tu alrededor por un segundo. Ese lugar que sientes familiar, las personas que das por seguras, tus rutinas, parecen firmes, casi permanentes. Pero en realidad están deslizándose, transformándose sin hacer ruido. Tú también. Desde el momento en que naciste, no has dejado de convertirte en alguien distinto. Y cuando ese proceso termine, lo que queda seguirá cambiando de forma. Para Heráclito, el universo entero es una danza constante entre fuerzas invisibles, una tensión viva que nunca se detiene. Lo curioso es que, aunque sabemos que todo cambia, seguimos actuando como si algunas cosas fueran eternas. Damos por hecho que ciertas personas siempre estarán ahí. Creemos que el éxito, una vez alcanzado, se queda. Incluso pensamos que la estabilidad es lo normal, cuando en realidad es una excepción frágil. Esta contradicción, saber que todo fluye pero aferrarnos como si no lo hiciera, es donde empieza el conflicto interno. Hace poco, al profundizar en la idea de todo fluye, algo hizo clic. No fue una revelación compleja, sino algo más incómodo. Entender que resistirse al cambio no lo detiene, solo lo vuelve más doloroso. Este video no busca analizar cada detalle técnico de esa filosofía, sino algo más directo. ¿Qué pasa cuando aceptas, de verdad, que nada se queda igual, y cómo eso redefine la forma en que vives? Porque no importa cuánto intentes sujetar algo, una etapa, una persona, una versión de ti mismo, siempre llegará ese momento en que todo se transforme. Heráclito hablaba del fuego como símbolo de ese proceso. No necesariamente un fuego literal, sino una fuerza que consume, moldea y vuelve a crear. Como un herrero que toma el metal bruto, y a través del calor, lo convierte en algo completamente distinto. El cambio no destruye sin sentido, también da forma. Y luego está la otra imagen, el río. Siempre en movimiento, siempre distinto. El agua que tocaste hace un instante ya no está ahí. Y sin embargo, sigues llamándolo el mismo río. Esa es la ilusión. Le damos nombres fijos a cosas que nunca se detienen. Lo mismo pasa con la realidad, con las personas, con tu propia identidad. Todo es proceso, no producto final. Incluso Platón resumió esta idea en una frase que atraviesa siglos: todo fluye. Y si lo piensas bien, eso cambia las reglas del juego. Porque si nada es realmente fijo, entonces esa sensación de solidez, de que algo es así y siempre será así, es más percepción que realidad. Lo que ves como estable es, en el fondo, una pausa momentánea dentro de un movimiento constante. No todos estuvieron de acuerdo. Parménides, por ejemplo, defendía lo contrario, que el cambio es una ilusión, que todo lo real es inmutable. Una idea radical que pone en jaque lo que experimentamos todos los días. Pero si te guías por lo que ves, lo que sientes, lo que vives, la evidencia apunta hacia el flujo, no hacia la quietud. Y aún así, hay algo profundamente humano en intentar congelar el momento. Buscamos certezas, estructuras, puntos firmes. No porque existan, sino porque los necesitamos. Y ahí es donde empieza la fricción, entre un mundo que no deja de moverse y una mente que desesperadamente quiere estabilidad. Un ejemplo claro es cómo vemos el tiempo, y cómo nos vemos dentro de él. Cuando eres joven, el futuro parece infinito. El envejecimiento es algo que les pasa a otros. Ves a personas mayores y no te reconoces en ellas. Es como si pertenecieran a otra realidad, a otra categoría completamente ajena. Pero un día algo cambia. No de golpe, sino poco a poco. Empiezas a notar el paso del tiempo en detalles mínimos. Y entonces entiendes algo incómodo. No estás avanzando hacia algo desconocido, ya estás dentro de ese proceso. Esas personas que antes veías como otros no son distintas a ti. Son tú, solo en otro punto del camino. Envejecer no es un error del sistema, es parte del diseño. Aún así, hay algo en esa idea que incomoda. Nadie crece pensando en el final del proceso, pero está ahí desde el inicio: nacer, cambiar, desgastarse y desaparecer. No es opcional, es la condición básica de estar vivo. Y entonces surge una pregunta que no es nada cómoda: si todo cambia todo el tiempo, ¿quién eres realmente? ¿Existe algo dentro de ti que permanezca intacto o solo eres una versión en constante actualización? Cuando te miras, ¿ves una identidad sólida o un proceso en movimiento? Porque si nada se mantiene igual,
esa idea de un yo fijo empieza a tambalearse. Desde la perspectiva de Heráclito, todo es proceso, aunque no siempre lo parezca. No solo las personas, una relación, una ciudad, una montaña, incluso lo que parece más firme está cambiando sin pausa. Piensa en un rascacielos imponente. Desde afuera parece inmutable, pero por dentro ya empezó a desgastarse. Materiales que se expanden, estructuras que se ajustan, pequeños deterioros invisibles. Con el tiempo, lo que hoy parece eterno va a desaparecer. Solo que ocurre tan lento que el ojo humano no lo percibe. Y ahí aparece otra duda incómoda. Si todo está en transformación constante, ¿la identidad realmente existe? Porque solemos pensarla como algo estable, una lista clara de características que definen lo que algo es. Por ejemplo, dices soy humano y lo asocias con ciertas cualidades, lenguaje, cuerpo, capacidades físicas. Eso parece firme, pero no lo es tanto. Heráclito no negaría esas características, pero haría una precisión clave: no eres una cosa estática, eres un proceso. Y no a pesar del cambio, sino gracias a él. Todo lo que te define, crecer, aprender, adaptarte, enfermar, envejecer, ocurre porque estás en constante transformación. Si ese cambio se detuviera, dejarías de ser lo que eres. Lo mismo pasa con algo como el matrimonio. Desde fuera parece una estructura sólida, un compromiso permanente, pero por dentro, está en movimiento todo el tiempo. Cambian las emociones, las circunstancias, las prioridades. Hay etapas intensas, momentos de crisis, periodos de calma. Y es precisamente ese flujo lo que le da forma. Sin esos cambios, no sería lo que es. Regresando a la idea del río, su identidad no existe a pesar de que fluye, existe porque fluye. Si el agua dejara de moverse, dejaría de ser un río. Se convertiría en otra cosa. Así que la identidad no está en lo fijo, sino en el movimiento continuo. Si este tipo de ideas te está haciendo ver la vida desde otra perspectiva, suscríbete ahora y acompáñame en los próximos videos, porque lo que viene puede cambiar por completo la forma en que entiendes tu propia realidad. Hasta aquí, todo apunta hacia afuera, el mundo, las cosas, las relaciones. Pero hay un giro más profundo. No solo lo que observas cambia, también cambia quien observa. No puedes entrar dos veces al mismo río, no solo porque el río es distinto, sino porque tú también lo eres. Incluso si el entorno fuera exactamente igual, tu percepción ya no lo sería. Tu cuerpo cambia, tu mente cambia, tu estado emocional cambia. Y eso altera completamente la forma en que experimentas la realidad. Algunas corrientes filosóficas, como el estoicismo, separaban el cuerpo y la mente, considerando que solo la mente está bajo nuestro control. Pero en la práctica, están profundamente conectados. Cómo te sientes físicamente impacta directamente cómo interpretas el mundo. Y viceversa. Un cuerpo cansado ve la realidad de forma distinta a uno descansado. Una mente ansiosa transforma cualquier escenario en amenaza. Y Heráclito lo resumió de forma brutalmente simple. Es la enfermedad la que hace que la salud se sienta valiosa, es el hambre la que vuelve la comida a algo esencial. Cuando estás enfermo, todo lo que quieres es sentirte bien otra vez. Pero cuando estás bien, ni siquiera lo notas. Cuando tienes hambre, el mundo se reduce a una sola prioridad. Pero cuando estás satisfecho, tu perspectiva cambia por completo. Así que no solo el río fluye, tu forma de verlo también. Tu estado interno redefine lo que percibes. Incluso si todo afuera permaneciera igual, cosa que no ocurre, la experiencia nunca sería la misma. Porque tú ya cambiaste. Nunca vuelves a entrar al mismo río, no solo porque el agua ya es otra, sino porque tú también dejaste de ser quien eras hace un instante. Para cuando intentas repetir la experiencia, ya cambiaste. Y la versión de ti que da ese siguiente paso es alguien distinto, aunque no lo notes de inmediato. Cuando realmente entendí esto, algo se movió en mi forma de ver la realidad. No era una idea nueva. Todos sabemos que nuestros estados internos cambian, pero empezar a observarlo en tiempo real es otra cosa. Comencé a notar cómo pequeños cambios en mi ánimo alteraban mis decisiones, mis gustos, incluso mis juicios. Lo que un día me parecía importante, al siguiente podía perder todo sentido. Y no se trata solo de variaciones superficiales. Hay momentos en los que un cambio interno te sacude por completo. Tu percepción del propósito, de lo que vale la pena, de quién eres, todo puede tambalearse. De pronto dudas de elecciones que antes parecían firmes. Tomas caminos que, en otro estado mental, jamás considerarías. El cuerpo también juega un papel silencioso pero decisivo. No es casualidad. Cuando estás agotado,
todo se vuelve más pesado, más oscuro. Una mala noche puede distorsionar tu percepción del mundo entero. El calor te vuelve irritable. El hambre te vuelve impaciente. Y en esos momentos, lo que ves no es necesariamente la realidad. Es una versión filtrada por tu estado. Por eso empecé a desconfiar de mis propias percepciones en ciertos momentos del día. Especialmente cuando estoy en un estado negativo, me detengo y cuestiono, ¿esto es realmente así o solo lo estoy viendo así ahora? Porque lo que parece evidente en un mal momento puede desvanecerse por completo cuando estás más claro, más descansado. Algo similar ocurre cuando sientes que tu vida no va bien. Muchas veces, las circunstancias no cambiaron tanto. Lo que cambió fue tu forma de interpretarlas. Tal vez estabas saturado, cansado, sobrepensando todo. Tal vez simplemente necesitabas espacio. Pero en ese estado, todo se siente distinto. Así que no solo el río fluye, también lo hace la forma en que lo percibes. Y ese flujo no se limita al estado de ánimo. Con el tiempo, cambia tu forma de pensar, lo que valoras, lo que deseas. Cosas que antes eran esenciales pierden importancia. Sabores que amabas dejan de gustarte. Personas que antes te atraían ya no generan lo mismo. Y lo más desconcertante es esto. Muchas veces no es que el mundo cambió, eres tú quien lo hizo. Es esa frase que todos hemos escuchado alguna vez, pero que rara vez entendemos en profundidad. No eres tú, soy yo. Y, en muchos casos, es completamente cierta. Ahora, hay un tipo de cambio que casi nadie quiere enfrentar, el conflicto. La fricción. Ese choque incómodo que tratamos de evitar a toda costa. Desde hace siglos, incluso poetas como Homero soñaban con un mundo sin conflicto, sin enfrentamientos, sin tensión. Y suena bien, pero hay un problema. Heráclito no estaba de acuerdo. No porque celebrara la violencia, sino porque entendía algo más profundo. El conflicto no es una anomalía, es parte de cómo funciona la realidad. Para él, todo existe en una especie de equilibrio tenso entre opuestos. Una armonía que no es tranquila, sino dinámica. Una que se sostiene precisamente por la fricción. Eso incluye desde discusiones humanas hasta fuerzas naturales. No hace falta mirar guerras para encontrar conflicto. Está en todas partes, en la naturaleza, en los cambios del planeta, en la interacción constante entre fuerzas que se oponen. Incluso lo que parece más sólido está en tensión permanente. Aceptar esto no significa justificar el daño. Nadie está diciendo que el sufrimiento sea deseable. Pero eliminar completamente la fricción no es posible. Mientras exista vida, habrá tensión, decisiones difíciles, momentos incómodos. Y aquí es donde todo cambia de enfoque. Tal vez el problema no es el conflicto en sí, sino cómo lo enfrentamos. Porque esos momentos incómodos suelen ser los que más transforman. El fracaso puede construir más carácter que cualquier victoria fácil. Una crítica dura puede empujarte a mejorar de verdad. El esfuerzo físico rompe tus límites para reconstruirte más fuerte. Incluso una discusión honesta puede salvar una relación que parecía perdida. El cambio incomoda. A veces duele. Pero también moldea. Y aún así, seguimos resistiéndonos. Nos aferramos a lo que ya terminó. Luchamos contra lo que claramente está avanzando. Nos quedamos en lugares, ideas o relaciones que ya no encajan, solo por miedo a soltar. Pero si todo está en movimiento, ¿por qué insistir en detenerlo? ¿Por qué mirar hacia atrás cuando ya no puedes volver ahí? ¿Por qué sostener algo que, en el fondo, ya dejó de existir? Heráclito no dejó un manual paso a paso para navegar este mundo cambiante. Sus ideas llegaron fragmentadas, enigmáticas, incompletas. Pero entre todo eso, hay una intuición poderosa que atraviesa el tiempo. Los que entienden el cambio, dejan de luchar contra él, y empiezan a usarlo a su favor.